a hablar sobre qué es la ilustración, sobre el texto de mayo de 2013. Eh, pues bueno, hay que decir que el texto empieza hablando sobre la crisis del concepto de la ilustración, donde este concepto que se entendía como unívoco o largo, se dan cuenta que es en sí un concepto fragmentado y que no cobija a todos los hechos o fenómenos o acontecimientos que acaecieron en el periodo que tradicionalmente se conoce. Esa diversidad de acontecimientos que digamos no tienen relación directa con la ilustración llevó a que entrara en crisis el concepto porque pues digamos en algunas revistas científicas se dejó de usar el concepto de ilustración para digamos adoptar eh, definiciones generales como siglo XVIII o en francés huitième cycle, en revistas especializadas de investigación sobre los sucesos de derecho. Esta crisis lleva al autor a plantearse, digamos, cómo determinar cuáles son los hechos o las líneas comunes del pensamiento ilustrativo y para así, digamos, determinar la esencia del mismo y poder tener un objeto de estudio ya más definido. En la estructura, digamos, de esta breve exposición se va a hablar de precisamente la diversidad de la ilustración en un primer momento, luego en un segundo momento se van a tocar desde el punto de vista del autor los inicios de esta ilustración que él, digamos, propone, la consolidación de la misma en un tercer momento y finalmente se harán unas breves conclusiones. Entonces, empecemos. La diversidad de la ilustración, pues como se dijo, pues el autor estudia, a través de su estudio se da cuenta que existen procesos o superprocesos eh, o procesos superpuestos también dentro del marco general de la ilustración, pues porque la misma se dio en distintas sociedades, en distintas partes que no se limitan meramente a Europa. Entonces hay varios conceptos y varios desarrollos de la ilustración dentro de un enfoque global de la ilustración. El autor pues encuentra que el origen de la ilustración o del pensamiento ilustrado surge en España, en Gran Bretaña y en las provincias holandesas. Allí es donde verdaderamente surgen unos valores de un pensamiento racional, de creencia en el individuo, en el hombre, y que pues después, como se va a ver en Francia, se naturalizan estos valores en un primer momento, y también, digamos, en este momento se pierde de vista que el origen mismo de los valores es Gran Bretaña. Y en un tercer momento, allá mismo en Francia, ocurre toda aquella expansión de los valores que defiende la ilustración ya por toda Europa, incluso llegando hasta Rusia. Entonces vamos a desarrollar la segunda parte, entonces los inicios de la ilustración, parte de la Revolución Gloriosa en 1688, donde digamos aquí vemos al lado derecho eh, el retrato de Jacobo II, que era, digamos, el rey de la época allá en Gran Bretaña y que fue derrocado por Guillermo de Orange, quien instauró, o a partir de este momento se instauró una monarquía constitucional con bases parlamentarias, es decir, ahí se le mermó el poder al monarca de la época que era, como dije, Jacobo II. A nivel intelectual existe el texto de Pierre Bayle que reza pensamientos sobre el cometa. Dicen que este texto fue el que dio origen a otras obras como los mismos Principia de Newton, y pues por eso es importante referenciarlo ahí. Aquí vemos también al lado izquierdo, este es Guillermo de Orange, quien apoyó todo ese derrocamiento de Jacobo II. Existió un cambio geopolítico en ese momento porque varias provincias o varias, digamos, potencias de la época perdieron su hegemonía. Verbo y gracia, lo que fue España, lo que fue Portugal, entraron, digamos, en quiebra a raíz de las guerras, que por ejemplo ahí se menciona la guerra de los 30 años o la guerra de sucesión española, lo cual le hizo perder poder adquisitivo a estas naciones y pues que digamos entraran en una crisis económica
que por oposición, en contrario, Gran Bretaña sí supo aprovechar, porque expandió el comercio exterior, le empezó a quitar mucho terreno digamos, a reinos colonizadores como España. Entonces, digamos, empezó a dominar en el espacio colonial y posteriormente también tuvo un desarrollo industrial que influyó en su evolución. Entonces, este fue, digamos, el origen, digamos, geopolítico que se dio también en ese inicio de la Ilustración. Y a nivel intelectual, pues surgió pues, los libres pensadores, porque, digamos, desde Newton se empezó a luchar por tratar, digamos, de sobresalir el empirismo británico sobre el uso metafísico en el conocimiento. Entonces, pues se opuso desde un comienzo a ideas totalizadoras, digamos, que provenían incluso del catolicismo, y se dio, digamos, una especie de democratización, por así decirlo, del discurso ilustrado, en el sentido de que pues ya se sustituyó de alguna manera los grandes tratados por discursos normales que le llegaban más a la gente. Tan fue así esa evolución que se denominó capitalismo de la imprenta, porque digamos, los pensadores ilustrados, por primera vez en la historia habían empezado a difundir sus conocimientos, pues sí, a través de panfletos, a través de libros, pero ya más pequeños, donde se habla de que eran free thinker, o sea, pensadores libres, pero esa libertad no es la libertad de los conceptos que defendían, sino porque estaban libres de mecenazgos. Aquí traigo a Cayo Mecenas al lado derecho, que es un romano que fue el que empezó a apoyar todo el tema de la poesía, de la escultura, grandes obras, de manera desinteresada, apoyar en términos económicos. Entonces, los pensadores de esa época se libraron de aquellos patrocinadores y podían decir sus verdaderos pensamientos sin miedo a que no les simpatizaran las personas que los patrocinaban. Esto pues obviamente promovió lo que se denomina hoy en día opinión pública, porque como se indica hubo una democratización del mismo conocimiento que llevó al desarrollo y expansión de la Ilustración. Pero bueno, aquí estamos en el comienzo, y para mostrar ese contraste traigo aquí al lado izquierdo la foto de Jan Meslier, que fue un monje de la época, que solo hasta su muerte se descubrieron sus verdaderos escritos sobre realmente la posición que tenía frente a la iglesia. Se dice que fue fundador incluso del ateísmo, y tuvo una dura crítica de la iglesia, pero precisamente no había opinión pública, no había libre pensamiento, entonces hasta su muerte se descubrieron sus cartas y sus escritos. De hecho, él es considerado como uno de los pensadores socialistas, y está en este obelisco que está en Moscú, en Rusia, en el número 7 está Jan Meslier como pensador socialista. Avanzando con el tema, vamos a hablar de la consolidación de la Ilustración, que según el autor, digamos, lo divide o escinde entre la poesía de Luis XV en 1723 y la publicación, digamos, de la enciclopedia francesa. Bueno, aquí se habla, hay que poner, digamos, más bien primero de presente que estamos en un régimen monárquico absolutista, o el antiguo régimen, o l'Ancien Régime, digamos, en idioma francés. En esa época, pues, empezó, digamos, a vivir simultáneamente un pensamiento de la Ilustración, pero, digamos, en un régimen absolutista, y pues de alguna manera empezaron a convivir, y se dio el denominado despotismo ilustrado, que fue cuando empezaron a ingresar esas ideas de los que defendían la Ilustración, o ese nuevo pensamiento, a las esferas del poder. Tanto es así que surgió también, por ejemplo, en Alemania, el denominado cameralismo, que propugnaba por una política y un refuerzo de la burocracia y de la administración, donde ya el monarca podía mantener, digamos, su liderazgo, pero también pensando en el bienestar del pueblo. Entonces ahí, digamos, empezaron a surgir derechos
sociales, por así decirlo, como la salud, la higiene pública, donde, digamos, también surgió una frase que la traigo, que es la de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, eh, pues eso quería decir que si bien ya se buscaba el bienestar no solo del monarca, sino de su pueblo, de su población, pues ello no quería decir que se aceptara de una vez el ingreso, digamos, del pueblo a las decisiones políticas como lo proponía Rousseau en ese momento. Algunos de los pensadores de la época, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, pues fueron los que más, digamos, sobresalieron en ese momento, consolidando el pensamiento de la Ilustración. Como les decía al comienzo, es la Ilustración, el pensamiento viene, digamos, de Gran Bretaña, pero realmente se consolida y se difunde es en Francia. Aquí podemos ver al lado izquierdo, digamos, esa es la portada del libro de la filosofía de Newton que, que, que Voltaire publicó en Francia, y vemos cómo el pensamiento de Gran Bretaña es traído, digamos, por Voltaire a Francia y publicado ahí. Lo mismo que podemos señalar que Montesquieu también fue a Gran Bretaña, estuvo un tiempo y volvió. Este periodo de consolidación va hasta la publicación de la enciclopedia, que es una enciclopedia o diccionario, aquí está al lado derecho, o diccionario razonal de las ciencias, las artes y, digamos, todas las materias, mm, o, u oficios. Ese es un texto clave porque ahí se condensa, digamos, todo el pensamiento de la Ilustración y, digamos, los aportes que hasta el momento había hecho la ciencia. Comprende más de 72.000 escritos, de los cuales el mismo Diderot, según se indican otros textos, aportó como con 6.000. Entonces esta es la obra cumbre de la consolidación de la Ilustración. Y allí podemos ver pues que hubo un paso desde Gran Bretaña hasta Francia en la consolidación y pues en la divulgación del mismo con esta obra del pensamiento ilustrado. Eh, ya finalmente, pues para dar unas conclusiones, pues es claro de lo visto que se puede colegir que la ilustración no es un movimiento uniforme, y que pues está dividido y se presentó en diversas maneras. Una fue en Gran Bretaña, otra en Francia, otra en Alemania, otra, digamos, en el resto de Europa y hasta llegar a Rusia, y por lo tanto no se puede hablar de uniformidad, pero por lo menos se han tratado de dar, digamos, algunos esbozos de los fenómenos más importantes que comprenden la ilustración, para poder identificar y separarla de todos aquellos otros acontecimientos que, a pesar de compartir un tiempo y un espacio, no tienen, digamos, el raigambre digamos, vinculación con el proceso de ilustración. Esa sería entonces la exposición. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los compañeros.